Hola, buenas tardes. Para ustedes, para nosotros es un poco más temprano. Hay un desfase también de unos días entre el momento en que grabamos esto y el momento en que les llega a ustedes. Hay incluso un intervalo entre esto que estoy diciendo y el resto de la pista. Porque hay varias de las cosas que yo había dicho en esa pista que ya las comentamos en nuestra primera reunión. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, por hacer prueba de confianza de alguna manera en este primer experimento de programa, algo así como radio, como una radio pobre, a pesar de que ahora tenemos medios más sofisticados para fabricar cosas. En estas sesiones vamos a hacer tres en conversar en lo que está previamente grabado, que son Andrea Potestá, los amigos Andrea Potestá. Él viene del mundo de la filosofía, es profesor, ha publicado cosas, bueno, en fin, ya lo podremos conversar después. Y Gonzalo Ramos, que es músico. A los dos les agradezco también el haberse sumado a esta navegación, en parte desorientada y en parte también, y por sobre todo, amistosa. Y bueno, yo que soy Millaray Lobos. En esta primera sesión, el tópico, las nociones claves, digamos, las puertas de entrada son las de acción, bueno, la irrupción del acto se llama, pero vamos sobre todo a hablar un poquito de esa distinción entre lo que sería una acción inscrita en una temporalidad y la irrupción, el surgimiento de un acto que está un poco fuera de la razón temporal. Eso lo vamos a hacer poniendo en resonancia nuestras reflexiones, nuestra conversación, con un extracto de una escena de Agamenón, de Esquilo, y el resto del esqueleto, de la composición de este programa, así como de los otros. Los dejo y las dejo a ustedes más bien invitados a descubrirla. Escuchamos una pequeña musiquita de entrada, que es un incidente en nuestra conversación compuesto por Gonzalo, y a lo largo de estas grabaciones vamos a escuchar también a otros amigos invitados, musicalmente quiero decir. Eso, ojalá seamos una buena compañía durante este tiempo, y los dejo para comenzar con una primera reflexión de Andrea. Gracias. La erupción del acto es un título casi circular. Siempre si hay algo así como un acto propiamente tal, es que es por una efectiva irrupción, por la llegada de algo imprevisto, de una sorpresa. Un acto es siempre una transformación de lo dado. La erupción es la secuencia ordenada del tiempo de algo que lo pliega, que lo altera, que lo transforma. Pienso en ese propósito a Nietzsche, que decía que cada acción exige olvido. Si quiero actuar, debo parar de pensar, debo parar de reflexionar. Y la memoria es para Nietzsche la dinámica intelectual por excelencia, la preocupación del historiador de reconstruir la realidad en su valor absoluto. En cambio, la acción, o sea, la interacción con la realidad capaz de transformarla, solo se da con el olvido, un olvido de sí, de la condición estática reflexiva de uno. Cuando se habla del olvido de sí, naturalmente no se alude al olvido de sí en un sentido ético, como si se tratara de ser generoso, de hacer obras de abnegación, sino que se trata de un olvido de los recuerdos propios de uno, de la memoria que uno lleva y que lo singulariza, que lo hace individuo, con todos los valores adquiridos que se supone tener que proteger. El acto es una ruptura con todo lo adquirido, es un riesgo.
algo que pone efectivamente en peligro la subsistencia de uno. Si me quiero proteger, mejor no moverme, mejor no actuar. Pero si actúo, es que me abro a lo desconocido, es que amo la incertidumbre del porvenir, como dice siempre Nietzsche. Ahora, esta noción de acto que estoy utilizando se refiere a una tradición bien amplia y excede a los ámbitos estrechos de la reflexión filosófica. Pienso, por ejemplo, al rendimiento teatral que le ha dado un pensador del teatro como Carmelo Bene. Bene ponía especial énfasis en la noción, en la necesidad de oponer acción y acto. Cuando proyecto una acción, en rigor no me muevo. Estoy parado en el tiempo presente tratando de prever los efectos que se generarán en el tiempo futuro. La acción es la proyección estática de un futuro probable. En cambio, el acto no proyecta nada. Separado de todo proyecto, de toda proyección, de toda aspiración, el acto es el tiempo presente que no tiene otro tiempo fuera de sí. El acto no tiene futuro, no tiene tiempo, no porque esté con prisa, sino porque no espera nada. Carmelo Bene hacía mucho ejemplo de ese propósito. El Bruto de Shakespeare es uno de aquellos. Bruto, este aristócrata que condujo al asesinado de su padrastro, el emperador Julio César, está descrito en la obra de Shakespeare como un hombre bien meditativo. Conspira y proyecta de matar a Julio César, confabulando con la aristocracia, buscando confirmaciones en argumentos consistentes que legitimen a su proyecto de matar al gran emperador. En ello, él está enteramente volcado a la acción. Tiene una tesis a propósito de la República, defiende su valor republicano, justamente, y ve los riesgos que, al contrario, representa la monarquía absoluta de César. Ve entonces un futuro posible liberado de esta figura. Y desde ahí realiza su imaginación, su acción. Pero en el momento de matar al tirano, en el acto, al momento de empuñar el cuchillo y de caminar en los escalones del teatro de Pompey, Bruto ya es otra persona. Está completamente fuera de la acción. En el instante del acto, Bruto se abandona y se deja poseer por las fuerzas. Debe suspenderse a sí mismo también. Debe cesar de ser un sí mismo y debe cesar de apoyarse en argumentos y justificaciones. Bruto debe incluso desmentir la acción para realizarla. Debe olvidarla plenamente y estar ahí, en el gesto. En ello, Bruto no es autor del acto. Nadie es autor de los actos en sentido estricto. En el acto es la fuerza que se apodera de los cuerpos. Pero no hay nadie que encabece la fuerza, nadie que la sustente o que la dirige. Uno solo puede ser actor de una acción, pero la autoría para el acto se pierde, así como se pierde todo retorno reflexivo. De ahí Bene representaba la misma práctica teatral, queriendo un teatro sin repeticiones, sin anticipación, sin coordinación de los actores, sin ficción, sino realizado en la más completa identificación con los personajes que libremente coinciden con sus gestos, con sus actos. Es interesante además que Bene compare en algunos momentos la actuación con el trabajo mecánico de la cadena de montaje. El acto es estar fuera de sí en la alienación del gesto. La única diferencia, decía Bene, es que en el trabajo alienado nada irrumpe, ya que solo se repiten gestos dados sin dejar acontecer nada nuevo. El acto, en cambio, es completamente transformador, es revolucionario. Irrumpe, transformando los gestos dados y predefinidos. Otra analogía bien particular que hacía Bene para pensar el acto era con el deporte. El fútbol es para Bene una coreografía teatral perfecta. En realidad, observa Bene, casi nunca irrumpe algo nuevo en el deporte. Solo hay un grupito de hombres en pantalones cortos, un poco ridículos, acostumbrados a jugar un papel mecánico y a repetir ejercicios definidos. Pero Maradona, decía Bene, o Messi, diríamos hoy, pueden hacer en un instante irrumpir algo
que transfigura completamente el juego del fútbol, alterando por completo su sentido y su forma, transfigurando la ejecución pensada de antemano, o sea, la acción, e instituyendo una gestualidad única, nunca vista. Pero en el deporte hace falta lo que hay en la cadena de montaje. En el deporte hay un autor, un personalismo completamente ausente del trabajo alienado, así como del teatro. El teatro es para Bene la búsqueda de la irrupción absoluta, pero en la absoluta despersonalización. Y el actor, como solía decir Bene, no es aquel que actúa. La palabra actor no viene del verbo actuar, sino viene del verbo latín agere, que significa sostener, sostener con la voz. El actor no es aquel que actúa, lo que lo volvería un sujeto, sino que es aquel que realiza el acto retórico. Es aquel que dice, que lee, que se pasiviza en la repetición de un texto, que no es sujeto porque repite. El actor es al límite el sujeto de una desposesión, o sea, un no sujeto, que hace de su voz el soporte de la llegada de algo externo, la llegada del acto, la llegada del otro. El actor dice más allá del decir, más allá de la intención. Lee hasta perder el sentido de lo que dice, o hasta olvidar que está leyendo. Lee hasta transfigurar el decir. Ahora, para volver al acto, a este momento irruptivo que excede toda reflexión, una ejemplificación viene también de la tragedia antigua. En el Agamenón de Esquilo, por ejemplo, que ahora escucharemos, sucede algo muy parecido al ímpetu de Bruto que describíamos antes. Agamenón tiene que sacrificar a su hija Ifigenia para calmar la ira de Artemis. Él sabe que si lo hace, su pueblo va a morir de... Perdón, él sabe que si no lo hace, su pueblo va a morir de hambre, e incluso Ifigenia. Pero sabe igualmente que si lo hace, cumple un acto horrible e imperdonable. La escena inicia entonces con el drama de esta indecidibilidad. Agamenón está en el razonamiento y en la búsqueda de la ponderación entre las dos opciones que tiene y no logra avanzar, no logra pasar al acto. Está paralizado en la angustia más radical porque sabe que de toda manera debe cometer un crimen y la responsabilidad de esta decisión imposible lo aplasta. Pero sorprendentemente, de golpe, en la tragedia todo cambia. Agamenón olvida completamente la angustia y actúa. Porque Zeus puso a los mortales en el camino del saber, cuando estableció con fuerza de ley que se adquiera la sabiduría con el sufrimiento. Del corazón gotea en el suelo una pena dolorosa de recordar, e incluso a quienes no lo quieren, les llega el momento de ser prudentes. En cierto modo es un favor que nos imponen con violencia los dioses. Entonces el mayor de los reyes habló y dijo: grave destino lleva consigo el no obedecer. Pero grave también si doy muerta a mi hija, la alegría de mi casa, y mancho mis manos de padre con el chorro de sangre al degollar a la doncella junto al altar. ¿Qué alternativa está libre de males? ¿Cómo voy yo a abandonar la escuadra y a traicionar con ello a mis aliados? Sí, lícito es desear con intensa vehemencia el sacrificio de la sangre de una doncella para conseguir aquietar los vientos. Que sea para bien. Y cuando ya se hubo uncido al yugo de la ineluctable necesidad, exhaló de su mente un viento distinto, impío, impuro, sacrílego, con el que mudó de sentimientos y se decidió a todo, pues a los mortales los enardece la demencia, consejera de torpes acciones y causa primera del sufrimiento. Tuvo, en fin, la osadía de ser inmolador de su hija para ayudar a una guerra y en beneficio de la escuadra, ni súplicas
Ni gritos de padre, ni su edad virginal tuvieron en cuenta los jefes ávidos de combatir. Tras la plegaria, como ella estaba arrebujada en sus vestidos y agarrándose al suelo con toda su alma, ordenó el padre a los que eran sus ayudantes el sacrificio, que la levantaran y la pusieran sobre el altar, como si fuera una cabritilla, y que con una mordaza sobre su bella boca impidieran que profiriese una maldición contra su familia, utilizando la violencia y la brutalidad de un freno que no la dejara hablar. Y mientras ella soltaba en el suelo los colores del azafrán, iba lanzando a cada sacrificador el dardo de su mirada que incitaba a la compasión. Lo que ocurrió a partir de ese momento, ni lo vi, ni lo voy a contar. Justicia facilita el aprender a quienes han sufrido. Ya, lo que pasa en esa escena me parece primariamente es un cambio de tiempos, una transformación en la temporalidad. Hay una primera parte en que Agamenón está completamente abandonado a la incertidumbre, ¿no? La alternativa no está libre de males, dice. No hay ninguna salida, ninguna opción que sea efectivamente mejor de la otra. Agamenón está sin solución. Y de golpe viene irruptivamente un cambio. Dice el mismo Agamenón: lícito es desear con intensa vehemencia el sacrificio de la sangre de una doncella, ¿no? Es lícito desear matar a su hija. Y ahí hay un cambio, un quiebre, una temporalidad nueva que interviene. Ya una temporalidad que no está hecha por argumentos, que no está hecha por reflexiones, por ponderaciones, sino que en un momento la ineluctable necesidad que se cita en el texto interviene e irrumpe y cambia toda la escena. En el fondo, ese cambio de temporalidad responde a temporalidades alternativas. En un tiempo inicial hay el tiempo que los griegos llamaban de Cronos, que es el tiempo justamente ordenado. Cronos, el dios del orden, que pone las cosas una después de la otra según criterio, que encadena los instantes uno a otro, siguiendo una lógica. En ese sentido, en Cronos todo está encadenado según causa y efecto. El tiempo cronológico es el tiempo histórico, narrativo, demostrativo, dialéctico, compuesto por pasado, futuro y del instante presente como cremallera de cohesión, ¿no? Y en esta comprensión del tiempo, el instante, en el fondo, el instante presente tiende a perder de relevancia. En Cronos, el instante es ínfimo, es transitorio, es absolutamente inútil, ¿no? Casi, y pienso ahí a la consideración del tiempo de Agustín, el tiempo presente no existe, ¿no? Pero opuesto a ello, se da en la antigüedad también, se da otra noción de la temporalidad, de un tiempo muy diferente, que es el tiempo aion. Aion es una modalidad del tiempo circular, pero no es tanto la circulación que importa, no es que circule, ¿no? Claro, el hecho es que al revenir siempre igual, al volver siempre el instante inicial, ese instante está liberado de toda proyección, no está dominado por la prisa de pasar. El instante de Aion no piensa en lo que viene, como decíamos antes, ¿no? No piensa según una cronología, una sucesión. Es un tiempo flotante, así lo llamaba Deleuze, un tiempo del eterno desaparecer. Aion es como el fluir inaprensible que no está compuesto por el instante presente que pasa, sino por el pasar del instante presente que nunca pasa. Es el tiempo entonces de la erupción del gesto. Poniendo en relación lo que dice el texto y la analogía que ofrece Carmelo Bene respecto del teatro, del gesto teatral propiamente tal, a mí me gustaría proponer también la idea de que quizás, o preguntarte, Andrea, la idea de que quizás hay un acto combinatorio, hay una posibilidad
de fuera de las categorías asignadas, pensar una combinación entre las temporalidades, ¿no? De las temporalidades de estos dioses, que estos dioses nos evocan. Es decir, en el acto teatral, y esto lo hablo desde el oficio, digamos, de actriz, de actor, me parece que hay efectivamente una irrupción de un acto, de un gesto impredecible, que emerge en el contexto de una situación irresoluble por la razón, estando uno ahí tensionado entre fuerzas distintas, pero que ese gesto, ese acto a la vez emerge movilizado por una memoria anterior, por una especie de programación, correspondiendo esa programación a los procesos de ensayo, por ejemplo, al aprendizaje de un texto, a los ejercicios repetidos de voz, al recorrido por los espacios que uno va dibujando, cuya arquitectura va armando en los ensayos, y que de esa manera correspondería, digamos, una especie de cronología de la memoria de nuestro cuerpo en el espacio, de nuestra palabra en nuestra memoria, en fin, y que esa cronología se ve de pronto atravesada por una vertical, esa cronología lineal que propondría, por ejemplo, una visión cronológica de Cronos, una presencia de Cronos, se vería interrumpida, irrumpida por este acto que sería la inauguración un poco de un tiempo de Aión. Y en ese punto a mí se me aparece así como un tercer personaje que sería Kairos, este tiempo que se suele asociar a un tiempo oportuno, el tiempo de la oportunidad de la acción, como un posible cruce entre ambas visiones, ¿no? Es decir, habría un tiempo cronológico que correspondería a esta programación de nuestra memoria y de todos los gestos acumulados, mimados en nuestro interior, reproducidos a pesar nuestro, en fin, esta especie de herencia, digamos, cronológica de la que somos depositarios, y puesta en situación de irresoluble, vendría este acto fuera de toda causalidad, porque habría esta situación de Kairos, digamos, y que es justamente la situación en la que nos vemos muchas veces, que es esta de estar tensionado entre distintas polaridades, digamos, y que el actor, la actriz en escena se ve en esa situación de estar ¿no? De ser una especie de ente entre medio, de un traductor, bueno, una figura que a mí me sirve harto para mirar cosas, ¿no? El prisma de la traducción. Pero eso quería proponer, digamos, que en este horizonte, en este paisaje de divinidades que pueden ayudarnos a comprender, a explorar y a analizar ciertas situaciones dramáticas, por ejemplo, para aquellos que hacen oficio del teatro y que nos escuchan, pienso que se pueden combinar estas tres maneras de tiempo. Entonces, tú, Andrea, por ejemplo, desde la tradición, ¿cómo verías esa relación entre ambos tiempos? O más que ambas, en realidad, de estas tres visiones. ¿Ves tú alguna posibilidad de que se puedan poner en interacción? Claro. Sí, seguramente. No sé, Gonzalo, si quiere que, justo para precisar algo relativo a Aión y Kairos, que son efectivamente dos temporalidades antiguas relativas al tiempo, que en alguna medida también están opuestas, me parece, en la tradición por lo menos, ¿no? Aión, hemos dicho, ese tiempo del eterno retorno de lo idéntico, en el fondo es casi una temporalidad nietzschiana del revenir, de volver siempre de lo mismo, en que nada se altera, y en cambio Kairos sería el momento de la alteración, el momento de la plena
transformación de uno. Claro, significa oportunidad el tiempo oportuno, pero también el momento de la conversión, por ejemplo, el momento en el cual todo se transfigura, ¿no? En algún sentido, en Ayón hay una especie de gran pérdida de sentido, así como de sujeto de la operación. En Kairos hay una presumida plenitud de un sujeto que se reencuentra, ¿no? Entonces, en algún sentido, o por lo menos dentro de la tradición antigua, Ayón y Kairos eran dos tiempos muy, muy diferentes. El uno era la perdición, el otro el reencontrarse en la plenitud, ¿no? A mí me hace pensar bueno, en el oficio de la música, o en la música misma cuando la escuchamos. Creo que justamente una de las cosas que ocurre es que uno entra en una temporalidad que es eterna, ¿no? Eterna en el sentido de que hay melodías que siempre están con nosotros y nunca pasan, ¿no? Les da igual el presente y el futuro. Digo, la voy a escuchar mañana y la he escuchado 100 veces, como no se alcanzan a escapar. Y adentro suyo, además, tienen una propia lógica del tiempo. O sea, la primera parte de la melodía y luego la segunda, y luego su repetición, y luego su parte contrastante, y luego aparece la orquesta, y luego. Pero no es un adelante, es como que todo eso vive en nosotros. Y en el caso del intérprete, al parecer es la persona que, en ese sentido, me encanta la idea del actor como el que sostiene, ¿no? Porque la idea del intérprete es justamente sostener. Tiene que sostener esa nueva, ese otro tiempo, ¿no? Esa temporalidad como encontrada de la música. Y me hace pensar harto eso. Bueno, primero respecto a Kairos, casi me hace sentir a veces que en algunos momentos, cuando tengo suerte, soy una especie de invocador, ¿no? De eso, como cuando logro que alguien sintonice con esa canción que se escapa, que desborda los tiempos normales, por decirlo así, o los tiempos cronológicos. O que te toma de ese tiempo cronológico y te pone en esta sensación, ¿no? de lo que tú llamabas Ayón, o de lo que la tradición llama Ayón. Y luego me hace pensar también en lo terrible que es hoy, de parte del confinamiento, que las posibilidades de que irrumpan cosas en nuestra temporalidad cotidiana son casi nulas, ¿no? Como porque siempre estoy en el mismo lugar, y más o menos haciendo las mismas cosas. Bueno, quizá visto con buenos ojos o con mucha conciencia, todo nos puede llevar a otras posibilidades temporales, pero creo que socialmente eso nos está afectando, ¿no? Quizá es evidente lo que digo, pero creo que no está mal nombrarlo. Sí, bueno, al revés de estar mal nombrarlo, a mí me parece que de alguna manera, aunque esto pueda parecer un ejercicio de especulación, claro, son formas alegóricas de tocar parte de lo que estamos viviendo. Una de ellas siendo esta sensación de un tiempo cuyo transcurrir no conocemos, no se adecúa a lo que se nos había hecho un hábito, ¿no? Nuestra manera de comprender el tiempo, de movernos en él, suponiendo que nos movemos en un tiempo y no con él, no produciéndolo. Entonces, a mí me parece que al revés es súper pertinente ir tejiendo algún tipo de puente entre esto que estamos hablando y lo que estamos viviendo de manera concreta, física, emotiva, psicológica en este tiempo. Y a propósito de eso y de lo que dice Gonzalo, claro, es ahí en donde yo siento que puede ser clave pensar esta idea de una oportunidad que no es oportunismo inscrito en un sentido previo, sino más bien que quizás esa irrupción, porque claro, hasta ahora hemos estado hablando de la irrupción como algo que dentro de la línea del tiempo de pronto cambia, desprograma hacia adelante, pero también lo interesante es que desprograma hacia atrás, digamos, hay algo ahí en esa visión que yo, al menos de manera más intuitiva que académica, por supuesto,
asocio con esta figura del Kairos, ¿no? Que puede venir... es cierto que, como decía Andrea, claro, está ligado como a una especie de reconversión, de reencuentro consigo mismo, pero si lo sacamos, si le sacamos, le desempolvamos esa moral, digamos, esa carga moralina, quizás podemos pensar que esto que vivimos, esto que atravesamos, sí es una oportunidad, no para rendir mejor en el mismo programa, en el mismo sistema de pensamiento capitalista de la vida que hemos tenido, de nuestros entornos, de nuestras relaciones, en fin, como que dejan de servir para algo, pero eso mismo produce en nosotros gestualidades, actos que salen del programa, que en ese sentido serían como iónicos, de ion, y a la vez oportunidad como momento revelador de que hay algo que en realidad ya no podía seguir hacia ninguna parte, que no future, no había futuro en eso. Estamos aquí en ese juego, ¿no? Estamos hablando de cómo entrar en un tiempo sin sentido, abandonando la idea entonces de que hay una construcción de sentido en la historia, en nuestras vidas, en lo que hacemos, que nuestros gestos tienen sentido, son portadores de sentido, nuestras relaciones lo generan, en fin. Y al mismo tiempo estamos tratando de hacer con ese sinsentido algo que nos haga sentido. Y aquí, bueno, siento que no podemos obviar el hecho de que hay una cierta programación cultural, pero quizás hasta biológica, digamos, con esta masa, este órgano rarísimo que tenemos, que es el cerebro. Sí. Si puedo, en ese sentido, lo que sucede también en el cambio de temporalidades, lejos de ser algo muy abstracto, le da una manera diferente de relacionarse al sentido. O sea, tú decías, Millaray, justamente, Sí. El hombre necesita producir sentidos. Muy bien, muy cierto. Pero ¿qué sentido y cómo se producen? Porque un sentido cronológico, o sea, un sentido de cronos, es aquel que pide constantemente al instante presente encontrar su propio fin o su propia realización o un cierto éxito, un cierto resultado desde el presente en un futuro previsible. Pero justamente al día de hoy, no somos capaces de producir sentido en una situación de abandono o de pérdida de orientación, de linealidad, precisamente, ¿no? Sí, entonces, sí. estamos como en la necesidad de, por cierto, construir sentidos, pero ya no el sentido como se lo producía antes, ¿no? Estamos en otro paradigma. Ahí aparece, yo creo, el paradigma de Aion, que es justamente una temporalidad en la cual el sentido, por supuesto que se hace, pero se hace con una modalidad completamente diferente. Justamente Gonzalo antes comparaba ese tiempo al tiempo de la música. Es muy justo, muy apropiado ello, ¿no? La música, lo decía muy bien, naturalmente, Deleuze cuando hablaba del ritornello, ¿no? La música funciona a través de la repetición, ¿no? La repetición necesaria de elementos musicales, elementos significantes que vistos desde el punto de vista, digamos, del discurso, o sea, del argumento cronológico, o sea, orientado temporalmente, son un poco absurdos, ¿no? Si uno analiza la poesía lírica, efectivamente la poesía lírica analizada desde el punto de vista del discurso es una repetición poco significante, ¿no? Se repite ahí de manera obsesiva, qué sé yo, volveré mi amor, ¿no? Y se repite este ritornello de manera obsesiva y como si la otra persona que escucha fuera sorda, fuera distraída o fuera pesimista. Pero en realidad en esta repetición obsesiva, en esta ruminación casi de las palabras, ¿no? En el tiempo Aion, justamente, el sentido como que aflorece, aparece de una manera muy diferente, ¿no? Sí, claro. Creo que estamos en un tiempo que justamente necesita sí construcción de sentido, pero necesita también cambiar de paradigma en ese sentido. Claro, sí, es por ahí también que decía esta cuestión del sentido, solo lo hacía la mención a propósito de que
no podemos, es como parte de nuestra como predeterminación, la cosa de la generación de sentido. Pero por supuesto, no un sentido inscrito. Es bonito que en español uno puede hacer ese juego y es lindo siempre lo que pasa con las lenguas, lo que las lenguas permiten pensar, que es la cuestión de sentir. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, en español, me hace sentido, es bonito porque es un hacer sentido, no es un tener sentido. Entonces, pienso que esta experiencia efectivamente nos pone en ese desafío de un sentido que no es el sentido, inscrito, preinscrito en algo. Yo creo que y que es un sentido de ir. Sí, dale. Perdón, es que me colgué de la palabra, del inscrito, inscrito en algo. Y yo creo que esos sentidos están inscritos principalmente en nuestros cuerpos. Esa sensación tendría yo. Que en el fondo este cronos se inscribe en nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo que aprendió desde niño a salir a la hora del frío, a subirse a la micro para ir a una sala de clase con otros compañeros durante tanto tiempo y sonaba la campana y entonces salías al patio y esa repetición en los cuerpos nos enseñó también a vivir en esa forma de sentido, digamos, la forma de sentido de la que hablaba Andrea, ¿no? Como cronos. Yo creo que hoy día no exista eso, que se alteren eso, que las horas pierden su antigua manera de hacer sentido porque ahora ya no está el cuerpo para seguir inscribiendo esas formas. A mí eso me llama la atención porque creo que, por ejemplo, en el caso de la enseñanza, ha cambiado radicalmente no solo los problemas didácticos que puede tener la ausencia del cuerpo, sino que además creo que, como lo decía Andrea, ha resignificado el sentido de esos conocimientos a entregar. Creo que ahí hay un espacio que se abre, ¿no? O sea, quizás estoy siendo optimista, pero creo que hay un espacio que se abre para los cuerpos, en el fondo liberados de esa regularidad cronológica a la que hemos sido sometidos desde siempre, digamos. Y hoy día todo eso está en revoltijo, ¿no? Yo creo que justamente el lugar donde más se ha sentido probablemente es en las instituciones. Pero ya no hablo de las instituciones como categorías abstractas, sino que hablo de los edificios, de los horarios de los edificios, de las máquinas que nos llevan a los edificios y los horarios de las máquinas que nos llevan a los edificios y por ende todo el sistema de producción. Yo creo que justamente si nos genera cierta angustia el abismo es porque no solo en nuestras mentes ocurre todo esto, sino que nuestros cuerpos han sido educados para que nos haga sentido esa manera, tal como lo decías tú, Mili. Claro, yo me pregunto si es solo la domesticación de las arquitecturas y de la manera en que está organizado el mundo y el tiempo lo que hace que nuestros cuerpos se comporten de determinada manera. Es como bien circular eso, porque al mismo tiempo esas instituciones, esas arquitecturas, esos espacios, esas máquinas han sido generadas por nosotros mismos también, digamos. Aquí no hay una causalidad externa, diría yo, a lo que nosotros mismos como cultura, bueno, estamos bajo la predominancia de una cultura occidental, extractivista, que trata de sacar provecho, ¿no? El aprovecharse de las cosas. Hay un pensador que a mí me gusta mucho que se llama Yves Citon, que realmente para mí es un gran pensador de hoy, que evocando a otros autores, que ahora no recuerdo, habla del plantacionismo, que es como que le gusta más esa palabra, ¿no? Que implantar, o sea, en muchos sentidos, una palabra que se abre a varias metáforas, pero principalmente en este caso al menos la quería ocupar en ese sentido, ¿no? de implantar culturas, y nosotros estamos bajo ese régimen de extracción y de producción, de producción de sentido, de producción de bienes, de producción, de aprovechamiento. Entonces, claro, nosotros mismos, esta cultura es la que ha producido eso que ahora nuestros cuerpos padecen como programa. Pero yo pensaba también que además de haber eso en juego ahora, está también un hecho muy físico y muy concreto, que es que al movernos menos, al cambiar menos de entorno, yo también hago clases en diseño en la Chile
a primer año, y conversamos harto de eso con los alumnos, que es que no cambian de entorno. Y ese no cambiar de entorno, el no movernos, el no desplazarnos, yo creo que pone en cuestión la representación que tenemos del tiempo, porque nuestro cuerpo de alguna manera dura en el movimiento, y en el movimiento que es desplazamiento en el espacio. Habiendo desplazamientos en espacios menores, me imagino yo que indefectiblemente, lo queramos o no, más allá de las especulaciones que hagamos, de hecho hay una representación espaciotemporal que cambia, y frente a eso no hay nada que podamos juzgar como mejor o peor. Es lo que es lo que hay, como se dice, es lo que hay nomás, po. Es la vida que tenemos, es la vida que estamos teniendo. Y yo, a propósito de eso, que es algo que también quedó mencionado por ahí en el camino, a propósito del texto de Esquilo, no recuerdo ahora la cita exacta, pero dice algo como aprenderás del sufrir, o aprenderás a sufrir. Y aquí me gustaría, quizás, Andrea, si evocas un poquitito parte de algo que comentábamos hace unos días, que está ligado a esa noción tan bella del amor fati, ¿no? Es un tema muy importante. Además, toda la escena que leímos empieza citando esta frase y se cierra citando esta frase, una frase que recurre entonces 2 veces en ese texto, esto de que en castellano está traducido como justicia facilita el aprender a quien han sufrido, se traduce una de las 2 veces, o sea, quien sufre aprende, dice el texto. En el griego auténtico era famoso tema del patei matos, o sea, patei, el patos, a través del sufrimiento, matos, el matos es como la matemática, el contenido, ¿no? Hay una materia de aprendizaje que pasaría a través del sufrimiento. Pero también el tema traductivo acá es fundamental, porque en esta traducción, como aquella que acabo de dar, se somete el sufrimiento al aprendizaje. O sea, se supone que el texto esté diciendo que es a través del sufrimiento que se aprende. Entonces, el sufrimiento sea medio para un aprendizaje. Pero en rigor, el griego ofrece perfectamente otra traducción, otra opción traductiva, que es muy diferente, que no es aprender a través del sufrimiento, sino que es aprender a sufrir. Patei matos da perfectamente para traducirse como aquí la justicia otorga como resultado aquel de aprender a sufrir, ¿no? Y efectivamente en la escena, si uno la analiza desde esta óptica, Agamenón aprende a sufrir, no solo aprende a través del sufrimiento. No es que al matar a su hija él tenga un contenido de aprendizaje que sobreviene, no, sino que dentro del sufrimiento algo profundo está pasando. Y creo que también esto es muy relevante para concebir y pensar el tema del sufrimiento. Gracias a ambos por este primer match de conversación. Vamos a una pequeña pausa musical con She. Rompí la armadura del miedo y del ego, convertí la pena en mi juego. Guardé bajo llave mis lágrimas, las vertí más tarde en mis páginas. Cogí de mi pecho motivos, los eché a la hoguera y con eso hice fuego. Después de librar una guerra se lidia con ella, no empiezas de cero. Hallé del dolor una senda y del llanto mi canto, ni te lo imaginas. Yo vengo de andar entre escombros y nazco del hambre de una mente en ruinas, dispuesto a alcanzar esa cumbre, una abeja más del enjambre. Lo siento, no creo en coronas de oro ni alambre, mi fe no sucumbe. El arma más grande que tengo se llama palabra y con eso peleo. No temo a los dioses, he vencido a algunos, Mamón, Afrodita y Morfeo. Me siento más
roto que nunca y eso me hace fuerte frente a mi futuro. Hay quienes odian sus heridas, yo amo las mías, lo juro. La felicidad me la suda, no es más que una puta vestida de Judas. El mundo tras ella sin pies ni cabeza, pero ella jamás se desnuda. Me gusta mi cueva, me gusta mi pena, no quiero favores ni ayuda. Dejadme en mi jaula donde soy yo mismo, libre y esclavo de duda. Yo vine a reinar desde la oscuridad, yo amo el dolor que vosotros odiáis. Supe crecer entre la soledad, quise nadar hacia el fondo del mal, abriendo mis alas sin miedo al final, muriendo a diario mi estado mental, sin miedo al ayer. Sufrir es crecer. Yo vine a reinar desde la oscuridad, yo amo el dolor que vosotros odiáis. Supe crecer entre la soledad, quise nadar hacia el fondo del mal, abriendo mis alas sin miedo al final, muriendo a diario mi estado mental, sin miedo al ayer. Sufrir es crecer. Llegaré aunque no sepa ni dónde, y lo haré aunque no sepa ni cómo. La actitud en la vida lo es todo, hay preguntas que solo el destino responde. Todo el mundo mata por el oro, mas nadie valora en sus manos el bronce. Por mis venas no corre sangre, más bien melodías, notas y acordes. Alza la mirada y busca el horizonte, no hay diablo ni Dios que me asombre. Tú tras conocerme no olvidarás nunca mi cara, mi voz y mi nombre. Te diré que el miedo, el mismo que me hundió, me ayudó a progresar y llegar a la cumbre. Hoy mi pena es la luz que me guía en esta vida mía, el dolor es soporte. Soy a prueba de balas, de dagas, de heridas, de golpes, caídas y cortes. Ahora soy yo quien duele, quien da y no recibe, quien abre la boca y te muerde. Imparable en este mi deporte, donde las palabras son puro transporte. Imbatible ante mis enemigos, intentas ahogarme antes puede que te ahorque. Tengo traumas de crío, trastornos vacíos, recuerdos que son pesadillas con nombre. Nervios y ansiedad cada vez y el estrés que no ves y que escondo para que no importe. Perdido me encuentro en este sinsentido, buscando en mi pecho mi norte. Que la música me acompañe a la tumba y retumbe mi espíritu al son. Yo vine a reinar desde la oscuridad, yo amo el dolor que vosotros odiáis. Supe crecer entre la soledad, quise nadar hacia el fondo del mal, abriendo mis alas sin miedo al final, muriendo a diario mi estado mental, sin miedo al ayer. Sufrir es crecer. Yo vine a reinar desde la oscuridad, yo amo el dolor que vosotros odiáis. Supe crecer entre la soledad, quise nadar hacia el fondo del mal, abriendo mis alas sin miedo al final, muriendo a diario mi estado mental, sin miedo al ayer. Sufrir es crecer. Yo he crecido sufriendo y entiendo la vida desde la pena y la tristeza. A veces necesito llorar y no puedo, no hay lugar para la flaqueza. El dolor construyó una coraza que hace que nunca pierda la entereza. No quiero ser feliz y aprendí a estar aquí. Dile a Dios que este hombre ya no reza. Que nadie se preocupe por mí, la vida me hizo así, pero no me arrepiento. El mundo quiere verme reír y lo que no sabe es que yo lloro contento. Dile al mundo que voy a seguir combatiendo y amando a mi querida pena. Y a la vida dile mucha suerte, que a mí ya ni la muerte me frena. Yo vine a reinar desde la oscuridad, yo amo el dolor que vosotros odiáis. Supe crecer entre la soledad, quise nadar hacia el fondo del mal, abriendo mis alas sin miedo al final, muriendo a diario mi estado mental, sin miedo al ayer. Sufrir es crecer. Yo vine a reinar desde la oscuridad, yo amo el dolor que vosotros odiáis. Supe crecer entre la soledad, quise nadar hacia el fondo del mal, abriendo mis alas sin miedo al final, muriendo a diario mi estado mental, sin miedo al ayer. Sufrir es crecer. Bien, si quiere Sí. para retomar el tema del sufrimiento con esta canción, además, esta idea de que sufrir es crecer, ¿no? Es un poco el centro de la frase que citábamos antes, ¿no? Del patei matos. Pero justamente, ¿cuál es el contenido del sufrimiento? ¿Qué se aprende al sufrir? ¿Qué es lo que se aprendería al sufrir, ¿no? Un poco acá en cuestión está la idea, se ha dicho con una frase muy popular, muy simple, ¿no? De que todo pase por algo, ¿no? Estamos acostumbrados a decirnos cuando algo malo pasa que, bueno, pero todo pasa por algo, ¿no? Que es una frase con la que estamos ya de partida tratando de encontrar una justificación a lo que ha pasado, ¿no? Y en el fondo, patei matos, si lo entendemos con la opción traductiva que yo indicaba, está diciéndonos justo lo contrario. O sea, que quizás hay que aprender a quedarse en
en un pasar que no tiene por, o sea, que no tiene un por algo, una causa, o que no tiene tampoco un fin, ¿no? Que hay un pasar, que hay un acontecer, y justamente un tiempo que no es cronológico, que no tiene tras suyo un objetivo, una narración, que no es parte de una narración. Hay un sufrir que de verdad nos mantiene en ese instante que no pasa, y que hay que aprender a quedarse en ese instante, lo cual no significa tampoco rendirse o abandonarse o fracasar, no, todo por el contrario, hay que aprender a estar ahí, a encarar ese no pasar, ¿no? Esta falta de finalidad del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando alguien nos hiere, cuando una herida es tan profunda que nos mantiene en un sufrimiento radical? Bueno, probablemente lo que tanto la tragedia como el tiempo ayón nos indican es que no se trata necesariamente de encontrar un fin externo, una finalidad externa, una justificación de lo que pasa, sino de aprender a quedarse en esta falta de justificaciones, que es lo más difícil que hay, quizás. Sí. Yo creo que jugando a creernos todo lo que hemos dicho, diría yo que ese sufrimiento se puede ver como una posibilidad de buscar otras maneras de dar y hacer sentido. Sí. Lo digo como... Creo que lo que nos hace sufrir realmente es que por alguna razón la manera que teníamos de dar sentido a las cosas que nosotros creemos que somos nosotros o el mundo que nos rodea, dejan de estar, independiente de la razón que sea. Cuando muere alguien, cuando alguien nos traiciona, cuando algo se pierde, y ya no está, creo que el problema es que ya el mundo no puede seguir dando, no podemos seguir dando, haciendo sentido del mundo del mismo modo. Y yo creo que el sufrimiento trae consigo una oportunidad en ese sentido. Nuevamente hablamos de este kairos no como una capitalización, no como para un futuro siguiente, sino que el sufrimiento mismo pone de manifiesto eso. Y poder vivir en ese espacio, o sea, poder vivir en el sufrimiento, no tratar de resolverlo ni aplacarlo, sino que estar ahí. Yo creo que al menos las veces que a mí me ha tocado, creo que a veces he logrado poder darme otras maneras de dar y hacer sentido a las cosas. Eso me hizo pensar. Sí. Si puedo inmediatamente encadenarme a esto, porque en el fondo todo lo que estás diciendo, Gonzalo, es muy, muy conforme, por ejemplo, al gran tema de la filosofía de Nietzsche que pasa bajo el nombre de amor fati, ¿no? El amor por el destino. Nietzsche, en el fondo, está diciendo lo que dices tú, ¿no? O sea, que existe que es extremadamente importante encontrar manera para no estar frente al sufrimiento constantemente buscando formas que lo adulcen, que lo transformen, que lo conviertan en algo positivo, y tampoco obviamente abandonarse al sufrimiento en la forma del martirio, ¿no? del fatalismo, ¿no? Pero no solo entonces el destino es algo que nos ocurre, sino que algo que tendríamos que aprender a amar, ¿no? El amor fati es justamente un deseo de este destino que de alguna manera ha acontecido. O sea, hay que impulsar desde nosotros un sentido en aquello que a priori es del orden del destino, o sea, del orden de algo que ha acontecido arriba de nuestras cabezas. Pero nosotros tendríamos que aprender a amarlo. Nietzsche dice en otro lado, en Zaratustra, dice, hay que aprender a transformar todo, así fue, en así quise que fuera, ¿no? Ahí está la necesidad de transformar las cosas, ¿no? Asignándole un sentido nuevo que es completamente transformador, porque cuando tú asumes el destino en tus cuentas, cuando tú dices así quise que fuera, de alguna manera lo estás transvalorando, transfigurando el sentido de la historia, del tiempo. Me gustaría justamente, en virtud de esto que hablamos, leer un párrafo de la Gaia Ciencia. Suponiendo que un día o una noche
un demonio te siguiera en la más solitaria de tus soledades y te dijera: esta vida, tal como la has vivido y estás viviendo, la tendrás que vivir otra vez, otras infinitas veces, y no habrá en ella nada nuevo, sino que cada color y cada placer y cada pensamiento y suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida te llegará de nuevo, y todo en el mismo orden de sucesión, e igualmente esta araña y este claro de luna por entre los árboles, e igualmente este instante y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia es dado vuelta una y otra vez, y a la par suya tú, polvito del polvo. ¿No te arrojarías al suelo rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que así te habló? ¿O has experimentado alguna vez un instante tremendo en que le contestarías: eres un dios y jamás he oído decir nada tan divino? Si esa noción llegara a dominarte, te transformaría y tal vez te aplastaría tal y como eres. La pregunta ante todas las cosas: ¿quieres esto otra vez y aún infinitas veces? Pesaría como peso más pesado sobre todos tus actos. ¿O cómo necesitarías amarte a ti mismo y a la vida para no desear nada más que esta última y eterna confirmación y ratificación? Absolutamente, esta idea del querer infinitamente, que vuelva a ocurrir este momento, ese instante que no tiene un tiempo fuera de sí, ¿no? Que era la descripción que dábamos antes del acto, ¿no? Pero quererlo, o sea, insistiría y enfatizaría esto de quererlo. O sea, no solo que nos ocurre, nos lleva, nos lleva de arriba una cuestión que no podemos dominar. No, lo queremos. Y entonces en ello hay todo lo contrario de la resignación, del abandono, del fatalismo. No estamos simplemente decir, chuta, nos ocurrió esto, es terrible. No, estamos queriendo. Queriendo esto significa incidiendo en el tiempo, en la forma justamente de la transfiguración, de la revaloración, de la transvaloración, dice justamente Nietzsche, ¿no? El sentido de lo que ocurre ya no es aquel que hemos recibido, que nos viene de afuera, sino es solo aquel que podemos inferir nosotros con un acto, con una operación de transfiguración en el presente. Eso me parece lo más poderoso que emerge del texto de Nietzsche. Sí, y claro, y que efectivamente como vivirlo así nos transformaría. Y es bonito que es como nos transformaría para siempre, porque incluso ese siempre es como que se abre un abismo también. Total. A mí me hizo pensar mientras lo leía, como que pone de manifiesto, como da estas dos opciones en el relato. Hemos hablado del tiempo como algo que se nos presenta, digamos, pero creo que hay algo que sí está en nuestro control, o entre comillas, en nuestro control, que es como nuestra actitud, ¿no? Me hizo pensar que incluso el sufrimiento parece que es cuando pasa algo que nos vuelve a poner en la incómoda situación de ser. Digamos. De ser, sí. De ser. O sea, como, ni siquiera de... Sí. Como de estar. Claro, de ser, de estar, de existir. En el fondo, algo desaparece, algo no está, entonces tengo que volver a preguntarme, o sea, tengo que volver a sentirme, porque ya las cosas no pueden seguir siendo del mismo modo porque falta algo, porque ya no está. Y en ese sentido me hace pensar en esta idea que alguna vez me caló muy profundo, quizás por la situación, pero una palabra que había escuchado tanto, pero me resonó tan bonito en otra conversación con Andrea, que era el problema de la responsabilidad, ¿no? Como, bueno, a propósito de esta discusión sobre los tiempos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Como la mía conmigo mismo, la mía con la vida. Y en ese sentido yo compro lo que dice Nietzsche, ¿no? Lo compro, como del que vuelva a ocurrir, claro que vuelva a ocurrir. Voy a tener tantas oportunidades
de poder sentirme nuevamente, ¿no? De ocupar el sufrimiento como ese justo momento donde indefectiblemente me estoy sintiendo, que creo que es lo que pasa hoy día también cuando uno mira la televisión Sí. o cuando uno mira cuando habla con la mamá, ¿no? Está todo el mundo en un acto de irresistible existencia, como está todo el mundo tratando de entender de qué va esto, nadie sabe muy bien cómo se siente, porque hay que volver a sentir, ¿no? Hay que volver a dar sentido en esta situación. Está todo el mundo consigo mismo, esa sensación me da a mí al menos. Y también, si puedo agregar a esto, el hecho de tener que volver a dar sentido significa también salir de una postura fundamentalmente pasiva frente al sufrimiento. O sea, en lugar de... Porque la primera obvia sensación o la primera obvia reacción que a uno le viene frente a un sufrimiento que ha padecido es casi involuntariamente aquella de pedir justicia. O sea, al sufrimiento, al sufrimiento se le quiere siempre balancear con un motu contrario que otorgaría la justicia que ha faltado del acto, del momento del sufrimiento. Entonces, siempre se está como pasivamente pidiendo justicia por algo que uno ha padecido. En cambio, el amor fati nicciano, en todo caso la postura, como la actitud, como decía Gonzalo, a la que aquí se está haciendo alusión, es justamente aquella de salir de esta pasividad del pedir justicia, de encontrar un sentido en lo que ha pasado y en resignificarlo, o sea, asignarle el sentido que no tiene a algo que justamente no tiene sentido, ¿no? Y esta operación, este cambio de perspectiva, es en el fondo el cambio mismo que existe entre Cronos y Aion, ¿no? El momento irruptivo de algo nuevo que transfigura lo precedente. Estoy pensando de nuevo en lo que decíamos al comienzo, lo que decía al comienzo a propósito que decía Carmelo Bene, más bien de Maradona, o sea, este gesto que por fin transfigura todas las configuraciones dadas anteriormente del juego del fútbol. O sea, Maradona sería aquel aquí, obviamente caricaturizado, ¿no? Aquel que con su simple acto, con su acto genial, en un instante transfigura todo el juego del fútbol, ¿no? Y lo convierte en algo completamente nuevo. Sí, a propósito del fútbol y de pelota y eso, yo voy a, gracias por el pase, digamos, un poco. Sí, porque digo, tratando de poner, a propósito del sostener, del mantener una serie de relaciones, una especie de tejido de sentidos posibles que exploramos durante la conversación, pienso que entre esta cosa de lo que hace Maradona, ¿no? Y lo que mencionaba yo hace un rato de esta cuestión como esta posición de interfaz del actor, del intérprete, sea cual sea la práctica, el oficio, la disciplina, que sea la clave como para pensar el sujeto intérprete, el individuo, no sé, la entidad intérprete, digamos, ese lugar, esa coordenada donde ocurren operaciones. Siento que efectivamente estamos ahí en esto que decíamos, ¿no? De los tres de distintas maneras en algún momento, que era como que un acto irrumpe de manera que modifica no solo la proyectividad, la idea como proyectiva del tiempo, sino también lo que le precede, digamos, lo que mencionaba recién Andrea, lo que decía yo hace un rato también, que creo que hay algo así como para ir intentando cerrar una discusión que sigue abierta en la cabeza de cada quien y en el cuerpo de cada quien, pero creo que efectivamente esta figura del intérprete, del actor, del músico, del pensador, creo que estamos en ese, o que no porque, no quiero decir que esto sea ni bueno ni malo, digo nada más que un tipo de ejercicio que quizá nos puede preparar o nos puede servir como prisma de observación de lo que nos produce la situación que hoy día muchos, muchas, todas, todos estamos viviendo, que es un acto de improvisación en que al mismo tiempo se va a movilizar, pensando en Maradona, se va a movilizar igual un saber anterior, pero no puesto a disposición de manera como capitalizante, digamos, sino que va a abrirse al don de un
de una situación desconocida produciendo un tipo de acto que va a modificarlo todo, y que el fútbol de ahí en adelante no será lo mismo o lo que sea. Incluso eso ya sería inscribirlo en una especie como de plan, ¿no? Como que para que sea mejor el fútbol, ¿no? pero sí, en todo caso hay algo que nos precede, que no somos nosotros mismos, que es una especie de flujo, de nudo interno, más profundo todavía que nuestra propia subjetividad y que nuestro yo personal, digamos, que va a hacer emerger en un momento dado, en una coordenada desconocida y en una desorientación total, un acto que va a reconfigurar nuestra manera, no sé si de ser, pero en todo caso de estar con las cosas, con la vida, con la existencia. Yo te diría... Quisiera un poquito, sí, no, solo, perdón Gonzalo, no, pero como sí. Para cerrar es a propósito de este gesto de interpretación también en el que estamos nosotros, pues al final aquí estamos haciendo lo que estamos haciendo, digamos, de alguna manera ver por dónde abrimos el tiempo, ¿no? Abrimos la... Sí, disculpa. Sí. No, y pensaba exactamente lo que estabas diciendo, que ese terreno del que hablas, ¿no? De esta nueva resignificación del tiempo, también es un terreno de lucha. Claro. En el sentido de que es una actividad que haremos todos, ¿no? Siguiendo la idea que planteabas, todos venimos con nuestras cargas y vamos a intentar sacar de este espacio o vamos a accionar en este nuevo espacio para mutar, ¿no? Vamos a vivir este espacio de sufrimiento, vamos a renacer necesariamente de este espacio de sufrimiento. Pero creo que todos, o sea, digo, el capitalismo incluido. Claro, por supuesto, sí. Claro, en el sentido de un espacio de lucha, digo, como que no es que es demasiado tentador, porque nuestra cultura está pensada así, o sea, lo que nos ofrece Cristo como figura de redención es su sufrimiento. Se pareciera que en el sufrimiento hay algo que nos va a llevar a la luz, digamos, así nos educaron. Eso es claro, es que tengo yo. Claro, perdona, quizá. He hecho como una... voy a hacer como parafrasear una frase, pero que yo creo que corre en muchos espacios de nuestra vida, ¿no? Que es como que el dolor justifica los medios. Yo he tenido esa sensación muchas veces en la vida. No es que yo lo crea, sino que he visto situaciones donde creo que la gente hace cosas, o yo mismo he hecho cosas porque me duele, como si el dolor justificara cualquier acción, digamos, como solo porque... Entonces, ese espacio, solo quería decir eso, como que va a ser un espacio de lucha interesante y hay que estar atento a eso, porque en estas quizá ruinas que queden, el espacio de la reconstrucción va a ser un espacio también donde tenemos oportunidades, pero también desafíos que afrontar. Muchas gracias, Gonzalo, por ese último pase que nos sirve también como un enganche para nuestra próxima sesión, en que justamente vamos a tratar de ruinas y de potenciales que hay en ellas. Gracias por habernos escuchado. Discúlpenos si hay algunos saltos técnicos. Esto, como decíamos, es un piloto. Estamos probando. Ojalá lo hayan disfrutado. Y nos encontramos entonces en la próxima sesión, el miércoles, con Ruinas o Catástrofes. Los dejamos con una canción para el viaje entre hoy y el miércoles. Chao. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la
a story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you